Ah, ok. Listo. Fíjate, me voy a compartir aquí pantalla. ¿Qué me dices, Nicole? ¿Ya puedes ver la pantalla? Ok, esperamos un momentito mientras carga. Bueno, el día de hoy vamos a ver la tabla periódica, Nicole. Tabla periódica. Eso nos dice, tiene dos palabras y nos dice algo muy claro. Si es tabla es porque tiene celdas. Debe tener celdas, es decir, una orientación vertical y una orientación horizontal. Y si es periódica, ¿qué es periódico? Periódico. ¿Qué te viene a la mente cuando escuchas periódico? Bueno, información del periódico. ¿Cada cuánto sale un periódico? ¿Cierto? ¿Diario? Muy bien. O sea, usted puede decir que hoy sale un periódico y mañana otro y usted puede tener la confianza plena de que saldrá uno el siguiente día, ¿cierto? Bueno, la tabla periódica es eso, una secuencia de celdas, filas y columnas que tienen algo que se repite y que por lo tanto usted puede esperar que así vaya a ser. En pantalla ves la tabla periódica dinámica que tenemos en la plataforma de Virtual Andinos también. Está asociada. Aclaro que esto, aunque lo utilizamos en Virtual Andinos, no es de Virtual Andinos, es una tabla periódica pública que está en diferentes idiomas, en este caso el español. ¿La visualizas bien? Sí, señor. Muy bien. Nicole, esta tabla periódica dinámica contiene los elementos conocidos hasta la fecha, actualmente, en el formato de química. Cuando tú ingreses, y ahorita te voy a compartir el enlace a través de... Ah, no, ya está compartido a través del Classroom. Es el primer enlace que publicó en el Classroom de este curso. Vas a poder, por así decirlo, moverte de manera muy dinámica a lo largo de todas las celdas y casillas. En la tabla periódica de los elementos químicos, que es como se llama, vamos a encontrar las partes constitutivas de la materia que tú y yo conocemos. Como vamos a ver química inorgánica, es decir, química no relacionada directamente con la vida, pero que permite que haya vida luego, tengo que decirte digamos, algunos detalles que de pronto, porque la química está evolucionando siempre, no se van a alcanzar a ver aquí. Nicole, hay una cosa que se llama materia, que si tú tocas una mesa, si tú te tocas la palma de la mano, si tú respiras el aire que está a tu alrededor, eso es materia. Existe en el universo y está representada en la tabla periódica. Sin embargo, la mayor parte del universo entero está compuesto por una cosa que se llama antimateria. Y otra parte del universo se compone de materia oscura y otra parte del universo se compone de energía oscura. Son formas de materia que no están en la tabla periódica. No podemos, digamos, conocer su existencia viéndola porque no existe a la vista, pero sabemos que existe por el efecto que tiene en la materia que está en la tabla periódica. Te lo pongo así. El aire, cuando tú vas al parque, ¿se puede ver? No. ¿Cómo sabes que el aire existe? Porque uno siente. Uno lo siente y lo puedes ver el aire en algún momento a través de otros objetos, porque el aire mueve los árboles. Ah, pues sí, pero pues uno no puede ver. Ah, bueno. Entonces, mira, uno puede saber que hay aire, que el viento de hecho existe gracias al movimiento que tiene sobre otros objetos. Lo mismo pasa con la materia oscura, la antimateria y la energía oscura. Son formas de materia o energía que no se pueden tocar, no hay manera de embotellarlas en ningún envase, pero sabemos que existen por la forma como se organiza el universo. No es casualidad que los planetas tengan órbitas, no es casualidad que las galaxias se agrupen, tampoco es casualidad que usted no vea una galaxia por allá solitaria en el último espacio del universo conocido, solita, alejada de las demás. Eso no pasa. Y eso no pasa porque hay materia alrededor que la empuja, una materia que no está en la tabla periódica y que compone la mayor parte del universo. Pero en este curso vamos a averiguar como tal el comportamiento de la materia que sí podemos palpar, de la que sí podemos tocar. La tabla periódica de los elementos químicos está compuesta por filas y columnas. En este momento ves unas filas y unas columnas que forman celdas de diferentes colores. Las filas son las verticales,
se leen de izquierda a derecha. ¿Cuántas filas puedes observar? Eh, Corrijo, ¿cuántas columnas, que son las verticales, puedes observar? 18. 18, muy bien. En una época, estas se denominaban con números romanos, pero eso se ha ido quitando. Puede ser que tú, en tu casa, incluso tengas una tabla periódica, ¿cierto? ¿O no tienes? Sí, señor. Ah, listo. Revisa si tu tabla periódica en la parte de arriba tiene esta numeración del 1 al 18. Ahí yo escucho que como que la tienes en un libro, ¿cierto? Ujú. Ah, ok. Dime cuando la encuentres. Ya. Muy bien. En la parte de arriba sí tiene del 1 hasta el 18. Pues no tiene las enumeraciones. No tiene las numeraciones. Bueno, en algunas tablas periódicas vas a encontrar que el grupo 1 se va a llamar I mayúscula, el grupo 2 se va a llamar doble I, que eso es por la numeración romana. Luego le van a dar unas letras 1B, 2B, 3B y así sucesivamente hasta de abajo. Luego vuelve a nombrarse con la numeración romana 3, 4, 5, 6. Bueno, ese sistema de nomenclatura ya está obsoleto y se dejó del 1 al 18 para facilitar la ubicación de los elementos químicos. Ahora bien, la tabla periódica tiene unas filas que son las horizontales. Las filas horizontales denotan propiedades similares o tamaños similares en los átomos. Las filas son un total de 7, como lo puedes ver aquí. Para facilitar la lectura de la tabla periódica, Nicole, se tiene este formato que tú ves. Si notas que en la tabla periódica, incluso la que tú tienes allá, hay una zona más apartada en el sector de abajo. Ajá. Eso, bueno, esos elementos son, digamos, poco estables en la naturaleza. Entonces, esa característica de ser poco estables en la naturaleza y de que el ser humano los utiliza en menor medida, hace que los bajen de la tabla, porque la tabla periódica original es la que te va a mostrar a continuación. Por favor, mira la pantalla. En este sector, arriba a la derecha, voy a cambiar el tamaño original de la tabla periódica. Como puedes ver, está cambiando de forma, ¿cierto? Está alargando. Ajá. Los elementos que estaban separados, que se les conoce, por cierto, Nicole, como tierras raras, son elementos muy pesados, pero que son difíciles de, digamos, manipular por el ser humano porque son muy, muy escasos. Entonces, para facilitar el estudio de la química con la tabla periódica, lo que se hizo en el mundo científico fue agrupar este número 57 hasta el 70, que se conoce como el grupo de los lantánidos, por el número 57, lantánido, y el 89 al 102, que se conoce como el grupo de los actinios, por el elemento 89 actinio, se lo puso en la parte de abajo debido a que la tabla periódica, o más bien el ser humano, al estudiar estos elementos químicos, pues no tiene la necesidad tan frecuente de consultarlos. No es que no existan, sino que pues digamos que su uso o su manipulación por el ser humano es mucho más escasa que los demás. Te lo pongo así. Ve en tu tabla periódica, en la zona de abajo, donde dice número 57, lantano. Ujú. Lee los elementos, los nombres de los elementos que están al lado del lantano. El 58, ¿cuál es? Serio. Serio con C, ¿no? No tiene nada que ver con el serio de ser serio de la persona, porque ese serio es con S. ¿Cuál es el otro? Praseodotimio. Praseodimio. El número 60 de pronto es el más famoso de ellos. Neodimio. Neodimio. Como los imanes. Los imanes
está entre los más potentes del mundo, los imanes de neodimio. Tú puedes leer todos esos elementos y te vas a encontrar que los nombres te parecen muy curiosos porque casi no están, digamos, tan presentes en la vida cotidiana como otros, como el número 13. Mira el número 13 en la tabla periódica. Míralo por acá en pantalla. Eh, El alu, o sea, no encuentro el número 13. Ah, ya, aluminio. aluminio. ¿Cierto que el aluminio es mucho más frecuente que los de abajo? Sí, obvio. Exacto. Y mira el número 26, que lo tenemos en la sangre. 26. Si quieres ver la pantalla. Hierro. Hierro. Tenemos hierro en la sangre, en la hemoglobina tiene hierro. El hierro nos permite transportar oxígeno y hace que podamos funcionar quemando oxígeno dentro de nuestro cuerpo. Sin el hierro, pues nos vendríamos abajo, tendríamos, si tuviéramos bajo nivel de hierro, tendríamos anemia. Mira, todos los elementos que están por arriba de esas tierras raras, de los lantánidos y de los actinios, son elementos mucho más frecuentes en la naturaleza y que el ser humano sí lo encuentra cada rato en mucha cantidad de productos. Entonces, es por ello que se separa la tabla periódica. Insisto, no significa que estos elementos no existan, son más livianos, el helio es más liviano que la mezcla de gases que nosotros llamamos aire. El aire que nosotros llamamos como tal un gas respirable, está compuesto por nitrógeno, que es número 7 en la tabla periódica, oxígeno y otras sustancias como dióxido de carbono, que ya son mezclas. Entonces eso lo hace más pesado. ¿Por qué tú puedes flotar en una piscina? Porque, pues, no sé, porque Porque puedes estirarte uno se y, pasa, volver, y volverte más liviana que el agua que desplazas. Lo mismo le pasa a los elementos químicos. Dependiendo de cómo estén combinados, pueden cambiar sus propiedades y de esta manera ponerse más densos o menos densos para ir encima o debajo de otro. Hay muchos elementos químicos, pero la tabla periódica los agrupa tanto por el tamaño, por propiedades y por peso atómico. La cuestión de peso atómico es un concepto que se ha utilizado para imaginarnos el peso comparativo de los átomos. Un solo átomo, pues, pesa tan poquito que un ser humano, aunque lo tuviera en la palma de la mano, no podría contarlo, ¿cierto? O sea,
Digamos, el hierro sabemos que es pesado, pero si yo te pongo un solo átomo de hierro, que es microscópico, te coloco un átomo de hierro en la palma y te digo, ¿cuánto pesa, Nicole? ¿Tú podrías sentir ese único átomo de hierro? No sería posible, es solo un átomo de hierro, es invisible a tus ojos, no lo puedes sentir. De hecho, tu mano misma pesa más que eso. Entonces, aquí hacemos una predisposición y es darle al elemento número uno, que es el hidrógeno, un peso determinado. Aquí viene un segundo dato que debe tener todo elemento químico en su respectiva casilla en la tabla periódica. El peso atómico. ¿Cuánto pesa? Si yo me muevo a la derecha, debería encontrar un elemento más pesado. ¿Cuánto pesa el helio? El helio. Míralo. Ahí está. Cuatro 4, ceros, 4,0026. exacto, o sea, ¿pesa más el hidrógeno que el helio o el helio que el hidrógeno? No pesa más el helio. Exacto, aunque el helio es liviano, pesa más que el hidrógeno. Y esto nos explica por qué el helio flota en otros gases. Porque, por ejemplo, el oxígeno que nosotros respiramos pesa 15,999. ¿Listo? Por defecto, Nicole, cuando vayamos a hacer cálculos, vamos a poder redondear esas cifras. Entonces, cuando yo te digo, ¿cuánto pesa el hidrógeno? Tú me dirás, pesa 1,008. No, tú me dices, pesa 1. Porque 1,008 se acerca más a 1 o se acerca más a 2. Ah, ¿uno como qué? 1,008 se acerca más al 1 o se acerca más al 2. En la parte de abajo tiene el peso atómico, que es qué masa tiene el elemento químico, y hay unas letras que definen al elemento químico. En el caso del hidrógeno, la letra más grande que está allí, ¿cuál es? La H. La H de hidrógeno, ¿cierto? En el caso del helio, tiene dos letras. ¿Cuáles son? La H y la E. La H y la E. Por defecto, cuando un elemento químico tiene un símbolo químico, las siglas o las letras en la tabla periódica se llaman siglas, son el símbolo químico del elemento. El símbolo químico del helio es He. El del hidrógeno es solamente la H. Cuando hay elementos químicos que tienen dos letras, la primera va en mayúscula y la segunda va en minúscula. En la mayoría de los casos, los elementos químicos siguen la lógica del nombre que tienen. Por ejemplo, el litio es Li, ¿no? Por litio, ¿cierto?
El berilio es Be porque es berilio, empieza por B, berilio. El boro, solo la letra B, pues porque es boro, empieza por la letra B. Lo mismo el carbono, el nitrógeno, el flúor, el oxígeno y demás. Pero hay algunos elementos que tienen un origen muy particular. Por favor, mira, Nicole, el número 79. Si quieres, lo ves en pantalla. Flúor. Ojo, el Ah, 79. El oro, ¿cierto? ¿Cuál es el símbolo químico del oro? Recuerda que símbolo químico son las letras. Au. Au, ¿qué te dolió? ¿Qué te dolió? No, mentiras, el oro. Pero el oro, por qué el oro no era más bien o ere, no? Sería más lógico. ¿Qué le pasó al oro? Sería Ibas a hablar, porque no, Nicole. Dime. porque está con AU y no con la letra que empieza. Exacto, pero ¿por qué será eso? Varios nombres de la tabla periódica. Bueno, hemos identificado tres elementos que tiene, que tiene toda casilla de elemento en la tabla periódica. Símbolo químico que aparece arriba a la izquierda, ¿no? En la parte de abajo aparece ¿el qué? Eh, de hierro. El El 55. bueno, pero ¿eso qué es? El peso o masa atómica. Exacto. Por cierto, el hierro se acerca más al 55 o al 56. El 56. Muy bien, correcto. Listo. Entonces, símbolo químico arriba a la izquierda. Peso o masa atómica abajo. Sería el 26. El número atómico es el 26. El símbolo químico es el Fe. El de abajo es el peso o masa atómica. Y entre el símbolo químico y la masa atómica está el nombre del elemento, ¿no? Que es el más fácil de ver. Hierro, escandio, cobalto y demás, ¿cierto? Muy bien. Adicional a ello, siempre nos vamos a acostumbrar a ver en qué grupo vertical y en qué periodo horizontal está el elemento químico. Entonces, son 18 grupos mirándolos de arriba abajo y son 7 periodos mirándolo de manera horizontal. Entonces, el elemento hidrógeno, verticalmente, ¿en qué grupo está? Del 1 al 18. Dicho el 1. En el 1. ¿Y en qué periodo está? El periodo es digamos, el escalón en el cual se encuentra.
En el uno, ¿cierto? Está en el primer escalón, o sea, es un elemento liviano del grupo uno. Por favor, Nicole, dirijámonos al grupo 16 y la casilla número 2. ¿Qué elemento encontraríamos? Eh, azufre. Ojo, 16, casilla número 2. En el 16, el periodo 2, el segundo renglón. Está cerca del azufre. El oxígeno. El oxígeno que está encima del azufre, ¿cierto? Ujú. Muy bien, el oxígeno está en el grupo 16 y está en el periodo 2. Luego entenderemos lo que es periodo, pero dejémoslo por ahora para otra clase. Por ahora, identifiquemos el grupo. Nicole, los grupos verticales hacen que los elementos químicos tengan propiedades similares. Tú y yo, ¿qué respiramos por los pulmones? Aire, oxígeno. Oxígeno, ¿cierto? O sea, el aire es un gas y el oxígeno es otro gas, ¿cierto? El Sí. oxígeno, sí, claro, el oxígeno es un gas que está en el aire. Tanto el aire, que es una combinación de gases, como el oxígeno son invisibles al ojo humano, ¿no? Pero no parece un animal. ¿Cierto que no parece un animal?
pero son animales. Esos animalitos viven tan en el fondo del planeta que no pueden depender de que salga oxígeno del fondo de los mares. Ellos se hacen donde hay chimeneas, o sea, como volcanes subterráneos, volcanes subacuáticos. Y por esos volcanes sale un tipo de gas que para nosotros es venenoso, pero que ellos son capaces de respirar. Mira el elemento que está debajo del oxígeno. Grupo 16, periodo 3, el azufre. El azufre, esos animales respiran azufre. Parece mentira, ¿cierto? Pero es la realidad. No hay oxígeno en el fondo. ¿Qué tienen que respirar? Pues lo que hay, azufre. Y de hecho, si alguna vez hiciera falta, Y dime, se supone que el humano no ha llegado a las profundidades del mar, entonces ¿cómo saben que hay estos animales? el ser humano sí ha llegado. De hecho, recuerda que hace poquito un grupo de exploradores del mar falleció intentando tocar una parte del fondo del mar donde quedó el Titanic. Pero claro, el ser humano ha ido varias veces al fondo del mar. Lo único es que como la presión es tanta, es una peculiaridad que el ser humano conozca más la luna, haya ido más veces a la luna, o conozca más de la superficie de la luna que de la superficie del mar, porque el mar tiene mucha presión. Vea, pues. Curiosidades. Bueno, Nicole, ¿por qué estos animales son capaces de respirar azufre? Porque es pariente del oxígeno. Mientras estés en el mismo grupo, tienes la misma reacción con ciertos elementos. Tal vez en un futuro se descubra en el planeta Tierra que hay algún animal que sea capaz de respirar selenio. Por si de pronto no sabes qué es el selenio, es un elemento químico que está en el champú anticaspa, como ese H&S, ¿no? Sí, ¿y qué es eso? ¿Cómo qué? Se vuelven más caros unos que otros, dependiendo de la utilidad, ¿no? Por ejemplo, si a ti te Pues dicen, Nicole, dime, el Nicole, oro es muy, el oro es muy caro. el oro es caro, pero no es tan caro como otros. Hay elementos que son más caros que el oro. Claro. Mira el siguiente elemento, digamos, pongámosle el número 85. ¿Cuál es? El estatus. El astato cuesta más que el oro. ¿Por qué? Porque es más difícil de conseguir. Claro que hay que establecer, Nicole, de que depende de la utilidad del elemento químico, también le da el precio, ¿no? Para poner el caso, usted le dicen, Nicole, ¿qué prefiere? ¿Una cadena de plata 47 o de oro 79? De oro, De oro, ¿cierto? Pero ¿por qué el oro cuesta? ¿El carro está hecho de aluminio? no. Claro, es aluminio más denso, pero sigue siendo aluminio. El computador, el celular, la tablet, las mesas de metal usualmente tienen aleaciones de aluminio. El aluminio es el metal más presente en la vida humana.
Eso se da porque si usted pone varias capas de aluminio, lo refuerza. Y encima el aluminio es fácil de levantar. Entonces, imagínate un material que es liviano y fuerte al mismo tiempo. Aguanta para formar estructuras, ¿cierto? Entonces, fíjate, el aluminio está más presente en nuestra vida que el oro mismo. Pero usted sabe que el oro es más caro que el aluminio. La razón No, es la la, abundancia. la plata es más cara que el aluminio. La plata tiene que ser más cara que el aluminio. ¿Por qué? Porque en la tabla periódica la plata está más abajo. Eso significa que es más escasa. La periódica es súper interesante, Nicole, porque nos permite conocer el mundo que nos rodea. Esto solo introduce porque, digamos, Nicole, ¿tú nunca habías visto o trabajado sobre la tabla periódica o sí habías tenido una clase de ese tipo? Pues sí, pero hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo, ¿hace cuántos años? Pero estaba como en octavo, Ok. séptimo. Bueno, entonces, en la próxima clase vamos a mostrar algunas propiedades que se pueden combinar con los elementos químicos de la tabla periódica y vamos a explicar algunos conceptos que nos van a permitir entender por qué algunos elementos tienen un colorcito especial en la tabla periódica y otros elementos tienen otro, bueno. Y vamos a entender lo que es metal y no metal. Por ahora, Nicole, pues es la primera sesión del módulo 2, entonces no dejamos tarea, pero ya para la próxima sí, bueno. Bueno, sería Listo, Nicole, nos vemos en la próxima sesión. Recuerda, ahorita te voy a enviar el enlace de esta tabla periódica dinámica